Nosotros hemos estado viendo estos temas que ustedes saben, y la semana pasada hablamos acerca de, como hijos de Dios, cómo nosotros podemos estar preparados para enfrentar todo lo que viene a nuestras vidas, a propósito de que estamos en tiempos finales. ¿Cómo nos preparamos? ¿Cómo nos equipamos? Por eso yo quiero que ustedes vayan en pies y busquen en el libro de Filipenses capítulo 2, para que en esa dirección veamos un poquito más hoy al respecto. Filipenses capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 8. Como decíamos, tuvimos una actividad, o como decían, se anunció anoche, muy gloriosa, la vigilia. Fue una experiencia muy bonita y realmente nos gozamos mucho. Había a un buen grupo aquí, casi como el grupo que hay hoy prácticamente, y nadie se durmió. Todos estuvimos despiertos, ni los niños. Fue una experiencia muy bonita y yo sé que vamos próximamente a hacer otra vigilia también, para crecer en el Señor. Filipenses capítulo 2, versículos del 1 al 8. Amén. Amén. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, sintiendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Padre Santo, gracias por esta palabra. Señor Dios, en esta hora nosotros queremos que tu Espíritu Santo de manera especial nos visite y pueda usarme, oh Dios, como instrumento tuyo para la edificación de nuestras vidas. Señor, yo he leído una palabra y la cual, Señor, no merezco hablar de ella. De hecho, Señor, nadie, ninguno, yo no merezco predicar tu palabra. En tu misericordia tú lo permites. Por lo cual te pido, oh Señor, que en esa misericordia tú me permitas ser instrumento hoy, para que nuestras vidas puedan recibir tu consejo. Necesitamos, oh Dios, de tu ayuda, de tu fortaleza, de tu gracia. Ayúdanos, oh Dios, que este sea un día en el cual nosotros podamos recibir la palabra de tu mano. Por Jesucristo, amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Pues, uno se pudiera preguntar, ¿qué cosas son esenciales para que nosotros podamos ser hijos de Dios, en los cuales Él encuentre
complacencia, en los cuales Él se complazca. ¿Cómo nosotros nos acercamos a la expectativa que Dios tiene de nosotros? ¿Qué tenemos que hacer cada día? ¿Cómo tenemos que ser? ¿Cómo debe ser nuestro pensamiento? ¿Cómo debe ser nuestro corazón? ¿Cómo debemos andar? ¿No ha pensado usted en algunas ocasiones, Señor, cómo es que realmente tú quieres que yo te agrade? ¿Qué cosas tengo que tomar en cuenta? ¿Cuáles son esenciales? ¿Cuáles son los puntos más determinantes a los cuales yo debo dedicarle atención a fin de que mi vida sea una vida en la cual tú te complazca, la cual te agrade, con la cual yo pueda dar testimonio de que tú vives y moras en mí, de que tu Espíritu Santo es quien me guía? Señor, ¿cómo pudiera yo honrarte? ¿Se ha hecho usted alguna vez una pregunta como esta o algunas preguntas semejantes? Si no se la ha hecho, es tiempo de que comience a hacérsela. Que usted esté interesado cómo usted puede cada día de su vida honrar a Dios, agradarle y vivir para Él. Cuando Jesucristo fue bautizado, se oyó una voz en el cielo que dijo: este es mi Hijo amado, en el cual me complazco. Que eso quiere decir el cual yo apruebo, el cual satisface mis expectativas. Este es mi Hijo amado en el cual yo me regocijo. Este es mi Hijo amado, el cual cumple mis condiciones. Hermanos, ¿pudiéramos nosotros recibir de Dios ese mismo comentario? ¿O estamos nosotros interesados en que Dios opine exactamente eso de nosotros también? ¿Estamos viviendo para eso? ¿Estamos trabajando para eso? Aún las cosas que hacemos en Dios están destinadas para que Dios diga eso de nosotros. Así debería ser. Que el Señor, cuando nos mire, pueda decir eso. Yo quiero vivir de una manera que Dios pueda referirse a mí de esos detalles. Haciendo esa famosa lista que le dije de 10 grandes hombres de Dios, yo he estado descubriendo cuáles son las características que esos hombres tuvieron. Comenzando con Moisés, siguiendo con Abraham, después con David, con Noé, y así sigue la lista de aquellos grandes hombres de Dios. ¿Cuáles eran sus características? Y usted descubre que la característica principal que esos grandes hombres tuvieron, o las principales características, son características que a veces, hermanos, en nuestras vidas están ausentes o están muy débiles. Y nosotros tenemos que iniciar un ejercicio, y ojalá lo iniciemos hoy, iniciar un ejercicio que nos permita a nosotros crecer y avanzar en nuestra relación con Dios, de manera que un día, en un año, en 6 meses, en una semana, no sé en cuál tiempo, usted pueda recibir de Dios una aprobación y Dios diga: ahí está un Hijo amado en el cual yo me complazco. Aquellos hombres tuvieron que hacer grandes cambios, grandes correcciones. Tuvieron que enfrentar problemas en su carácter. Eran hombres iguales como nosotros. Tuvieron que, hermanos, modificar muchas actitudes. Tuvieron que cambiar de dirección en algunas ocasiones. Tuvieron que ceder algunos deseos de sus corazones. Pero había en ellos una característica importante.
una firme decisión de agradar y honrar a Dios. Ellos estaban decididos en vivir una vida de la cual Dios se complaciera. Y en el camino Dios le iba enseñando sus defectos, sus faltas, sus debilidades, y ellos las iban corrigiendo. Ellos iban enmendándola. Pero Cristo, hermanos, es nuestro modelo, porque Él fue el modelo de cada uno de aquellos hombres. Cristo es a quien nosotros tenemos que parecernos. Amén. Él es la imagen viva. Él es Dios mismo y se encarnó de manera que cada uno de nosotros veamos en su reflejo, nos veamos en Él de forma que podamos, hermanos, moldear nuestra imagen a Él. Cuando nos vemos en el espejo, nosotros deberíamos ver a Cristo. Si nos vemos una imagen más deformada, más pequeña, más grande en algunas áreas, si nuestro ego es más grande que el ego de Cristo, hay que recortarlo. Amén. Si hay orgullo que nos sobresale y en la imagen de Cristo obviamente no lo hay, hay que quitarlo. Si hay suciedad, si hay manchas, hay que retirarlas. Nosotros tenemos que ver en un espejo, tenemos que reflejar a Cristo mismo. Y el pasaje que acabamos de leer, ese es un pasaje que establece una característica que no puede faltar en un hijo de Dios. Y es la de siervo. Usted se pudiera preguntar, ¿pero qué es siervo? Bueno, la palabra siervo o el pronombre siervo viene de un verbo que es servir. Y eso tiene dos implicaciones: utilidad y disposición. Alguien decía que el que no vive para servir no sirve para vivir. Algo sirve cuando puede ser utilizado, pero en términos humanos y personales, el que sirve no es solamente el que puede hacer algo. El que es considerado siervo en el Señor es aquel que tiene un corazón de siervo. Luego, todo lo que él hace es aprobado por Dios, porque lo hace con un corazón de siervo, con un corazón dispuesto a servir, que se entrega para ofrendar a Dios todo cuanto hace, que es capaz de poner sus deseos, sus propósitos, su agenda y sus planes en un segundo plano y poner por encima de todo a Dios, su agenda, sus propósitos y sus planes, de manera que su vida sea encontrada enteramente como una vida dispuesta en que todo lo que hace sea ofrendado, sea para Dios y lo haga para Dios. De manera, hermanos, que un siervo es aquella persona que ha entendido que el propósito de su vida es una vida en la cual todo lo que hace, lo hace con la intención, con la actitud, con el deseo de que eso honre a Dios. Y de hecho lo hace como parte de la agenda de Dios. Lo hace para Él. No tiene nada que ver con sus propios propósitos. Su corazón, hermano, no está por allí en ningún lugar los deseos de su corazón. Su espíritu es un espíritu que ha entendido que quien reina en su alma es el Espíritu de Dios y no el espíritu humano. Amén. Y que Él ha decidido completamente convertirse en un siervo, en alguien que vive para Él. La palabra siervo podría ser quizás una forma de decir esclavo. Pero saben, hermanos, en la antigüedad, de hecho en este país, hace unos años, se podría entender
claramente si yo estuviera predicando ese mensaje a gentes que vivieron en el tiempo de los 1700, de los 1600 en este país. Ellos convivían con esclavos y ellos sabían lo que era un siervo y un esclavo. Aunque debo decir que esta era una sociedad moderna de esclavitud. En la esclavitud anterior, cuando Pablo decía que nosotros debemos ser siervos o sentir lo mismo que sintió Jesús, lo cual vamos a ver ahora, esa sociedad podía entender claramente a qué Pablo se estaba refiriendo. Porque un siervo, que era un esclavo, era alguien que era comprado, que era obtenido, que era propiedad de alguien, y esa persona ni se mandaba, ni se guiaba, ni tenía control de su vida, ni tenía sus propios objetivos, sino que todo lo que hacía, toda su vida, era una vida en función de su amo. Y él vivía para su amo. Aún sus dientes eran de su amo, aún su cabeza, aún sus hijos, aún su esposa, todo pertenecía a aquel amo. Y él lo tenía bien claro. En nuestra vida cristiana, usted a veces ve personas que pareciera que no han entendido que nosotros somos siervos de Dios y que nosotros debemos vivir para Dios. Por eso, en muchas ocasiones encontramos problemas en nuestras vidas, porque inclusive, increíblemente, queremos tener control de nuestras vidas en algunas áreas en las cuales el mejor control debería ser el control que Dios puede tener en esas áreas de nosotros. Hay más seguridad, hay más firmeza, hay más éxito. Porque, ¿se imagina usted quitarle el control a Dios de mi vida en algunas áreas y tomarlo yo en mis manos? Está queriendo decir que yo confío más en lo que yo voy a hacer, en lo que yo voy a obtener, en lo que voy a lograr, que lo que Dios puede lograr. Eso es un contrasentido. Y falta de conocimiento, la falta de conocimiento es la que nos lleva a nosotros en muchas ocasiones no colocar en manos de Dios todo nuestro ser, servirle y vivir para Él, para que Él tome todo el control de lo que somos. Porque tristemente, hermanos, por alguna razón, nuestro corazón, con una visión distorsionada, nos hace creer que nosotros podemos tener el control y que podemos saber a dónde vamos y lo que debemos hacer. Por eso, además de nuestras vidas, en muchas ocasiones hay problemas en nuestros hogares, hay problemas en nuestras áreas de trabajo, y inclusive hasta en la iglesia. Pablo escribió a la iglesia de Filipos el libro de Filipenses, ¿cómo se llama? Con el propósito de que la iglesia estuviera gozosa y regocijada, de que la iglesia se sintiera feliz, fruto de que no estaba sucediendo eso porque habían problemas en la iglesia, habían inconvenientes. Básicamente, habían contiendas, habían divisiones, había puntos de vista encontrados en esta iglesia. Y hermanos, increíblemente, los hermanos que tenían esos problemas eran problemas que se desprendían de su servicio a Dios. Estaban sirviendo a Dios, pero en su propia dirección. Usted puede, anoche preguntaba el hermano Arlen, ¿qué usted prefiere? ¿Usted prefiere gozarse en Dios o gozarse en la obra de Dios? ¿Qué usted prefiere más? Algo así parecido. La respuesta correcta es vivir una vida gozosa en Dios, entregada a Dios, centrada en Dios y no centrada en la obra de Dios. Que mi gozo dependa de la obra de Dios y de lo que hago en Dios. Mi gozo tiene que depender de Dios.
Porque mi relación fundamental tiene que ser con Dios, no con la obra de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Parece que se contradice, pero no. Lo que quiere decir es, hermanos, que si el centro de mi vida es la obra de Dios y yo olvido a Dios, yo estaré haciendo la obra de Dios para mi propio beneficio, para mi propio gozo, para mi propia agenda, con mi propio propósito. Primero nosotros tenemos que tener una relación con Dios profunda, crecer en Él, regocijarnos en Él, vivir para Él, y después entonces, cuando nosotros podamos aprender cómo es la actitud, cómo es el comportamiento, cómo es el corazón, cómo es la mente de un siervo, nosotros podemos servir a Dios y entregarnos a Dios. O usted no ve gente que si usted le llama por su nombre se molestan porque hay que decirle reverendo tal. Hermano, yo he conocido gente así, que le dice su nombre, no, un momentito. Doctor, reverendo, ministro, fulano de tal. De hecho, usted da su nombre. ¿Cómo es su nombre? Mi nombre es pastor reverendo tal, mi nombre es apóstol tal. Usted tendría que decirle, dame tu identificación, a ver si dice la identificación cuando te pusieron el nombre, reverendo tal, o apóstol tal, o ministro tal. No, uno tiene un nombre y uno es una persona y sirve a Dios. Pero nos encontramos con personas que se ofenden porque no le damos un título que ellos entienden es el sentido de su vida. Hermano, el sentido de nuestra vida es Dios. De hecho, usted sabe lo que quiere decir ministro. Ministro es uno que ministra. ¿Y sabe lo que quiere decir ministrar? Servir. Y servir es aquello que hacemos en favor de los demás y para los demás. Hace un tiempo estábamos en una actividad ahí abajo y yo me paré porque no había aquello, no había lo otro, me paré a ayudar a los hermanos que estaban haciendo. Y una hermana que no tenía mucho tiempo en la iglesia me dijo, pastor, pero ¿cómo usted hace eso? Usted es el pastor, usted tiene que estar en un lugar y nosotros le llevamos lo que usted se va a comer. Nosotros le tenemos el plato allí y le servimos. Usted no tiene que pararse ni tomar nada, ni ayudar a nada. Y yo le dije, bueno, hermana, yo le agradezco que usted tenga ese deseo, lo aprecio, lo valoro. Y realmente se lo agradezco mucho. Pero si yo veo algo que hay que hacer, yo lo quiero hacer. Y si yo hago algo por un hermano, no implica que eso esté mal, yo como pastor o como lo que sea. Porque estamos llamados a servir. Usted sabe que en nuestros países las personas tienen una persona en la casa que le ayuda. Yo recuerdo cuando yo comía, esta señora venía a llevar los platos y decía, no, yo lo llevo. Y a llevarlo a los niños, no, ellos lo tienen que llevar. Porque a veces en la vida uno va formando una idea y una imagen de quién es uno. Y el apóstol Pablo en el pasaje que hemos leído desmitifica, quita, rompe con eso. Lo quita, lo destruye y pone como ejemplo de cómo deberíamos nosotros ser nosotros a Cristo Jesús. Hay líderes, hermanos, de iglesias que los hermanos no se le pueden acercar. A mí me contó una vez un hermano que vino de otro país y estaba yendo a una de esas iglesias. Y yo le digo, ¿conoce al pastor tal? Y me dice, no, yo no lo conozco personalmente, nadie puede acercarse a él. Digo, ajá, me dice, no, él tiene un grupo allí donde no puedes entrar, no puedes llegar hasta él. Y las citas pastorales, él tiene un consejo de pastores que dan esas citas, él no da consejería. No puedes reunirte con él. Y dije, no, mío, no. Claro, yo sospechaba que eso era así, pero en muchos, y conozco muchos que son gente que son así, pero con él no estaba seguro. Y él me comenzó a contar cosas, hermanos, que yo no podía creer. Y es que muchas veces nosotros hemos distorsionado lo que es un ministro, lo que es un siervo, lo que es un hijo de Dios. El hecho de que usted sea
hermano, la gente dice, yo soy una reina, o yo soy un rey, yo soy hijo de un rey. La palabra dice que yo soy rey y sacerdote. Eso no implica que nosotros no podamos servir a otros y ayudar a otros. Eso no implica que eso no tenga que pasar. En el Señor, en la iglesia, nosotros tenemos que tener la imagen correcta que debemos tener. ¿Y usted sabe por qué estaban pasando esos problemas en la iglesia de Filipos? Porque había una distorsión en cuanto a lo que debían entender la gente. ¿Quiénes eran ellos? Ellos no entendían que eran siervos. Solo entendían que eran siervos de Dios, entre comillas, pero no siervos de los demás. Ellos no estaban claros en cómo era que debía servirse a Dios y cómo una gente crecía en Dios. Mire, yo creo que el principal escalón para comenzar a crecer y ascender en el Señor es ser un siervo. Cuando los discípulos le dijeron a Jesús que querían lugares especiales en su reino cuando Él regresara, el Señor Jesús le dijo, ustedes no saben lo que piden. Primero solo está a mí darlo, sino a mi Padre, pero en el reino de los cielos no es así. En el reino de los cielos, el que quiera ser el mayor tiene que hacerse el menor. El que quiera ser grande tiene que hacerse pequeño. Y prácticamente lo que dice ahí no es exactamente eso. Dice, el que llegará a ser grande deberá haber sido pequeño. Porque el que quiere ser pequeño para que un día lo pongan en gloria y ser grande, ese no está siendo humilde. Es como alguien que dijo, hermano, yo estoy tan orgulloso de lo humilde que soy. ¿Usted se imagina a alguien, hermanos, que levanten la mano los humildes? Y levantan la mano. Hermano, el humilde no cree que ni siquiera es humilde, que ni siquiera merece el título de humildad. Él siempre dice, todavía no soy humilde, todavía me falta para llegar a ser humilde. Las iglesias de hoy tenemos que aprender a ser humildes, sobre todo los que tienen liderazgos. Amén. Y en la iglesia de Filipenses estaba pasando esa situación. Y por eso Pablo dijo, está bien, ustedes piensan así, porque pues yo les voy a poner el mayor ejemplo de humildad que ha existido. Hermano, y cuando nosotros comparamos lo que era Cristo y lo que llegó a ser, debería darnos grande vergüenza y debería estimularnos a la humildad más grande. No solo con relación a Dios, porque a veces con relación a Dios se me hace más fácil ser humilde con relación a los demás. Porque usted sabe que Dios es más grande que usted. Y resulta fácil decir con relación a Dios, yo soy humilde con relación a Dios. Pero el corazón revela lo que somos realmente cuando estamos con relación a los demás, cuando nos comparamos con relación a los demás. Y los discípulos tenían que aprender el ejemplo de Cristo en su relación con los demás. Cuando Juan y Jacobo no pudieron obtener por ellos un reconocimiento y un posicionamiento, ellos fueron donde la mamá para que la mamá hablara con Jesús. Jesús le dijo, miren, yo les voy a dar el ejemplo. Usted me llama maestro y hacen bien porque lo soy. De hecho, si tengo tanto tiempo enseñándole a ustedes y he mostrado que he venido de Dios, lo reconocían hasta soldados romanos, Nicodemo, todo el mundo. Maestro, sabemos que ha venido de Dios porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si no está Dios con él. Nunca he visto tanta autoridad. Jesús mostró su poder, su autoridad, mostró, hermanos, su relación con Dios, mostró el conocimiento de Dios. Dijo, si ustedes no creen a mi palabra, por lo menos crean a las obras. Tenía toda la evidencia de que era Dios, que era enviado de Dios, que tenía poder y autoridad. Dicen la gente cuando veía, pero ¿quién es este que aún hasta los demonios tiene autoridad y poder?
Aún los vientos y el mar me obedecen. Y sin embargo Cristo le dijo, yo les voy a mostrar quién es el más grande y cómo deben, cuál es el sentir, el corazón que ustedes deben tener. Y en el momento que yo estaba más sensible para aprender una enseñanza, tomó una toalla, tomó agua y fue a lavarle los pies a sus discípulos. Y ellos no querían, porque ellos sabían del lugar de Cristo. Y dijeron, tú no me puedes lavar los pies a mí, porque tú eres más grande que nosotros. Y yo le digo, está bien, eso es para que tú veas que si yo soy más grande que tú, te voy a lavar los pies. ¿Qué tú no harías con uno? No deberías hacer con uno que es igual a ti. De manera, hermanos, que Pablo dijo, miren cómo va a resolver el problema de la iglesia de Filipos. Le voy a poner a Cristo como ejemplo. Era una iglesia buena, una iglesia que vivía la palabra, pero tenía algunos problemitas en ese sentido. Predicaban por contienda, buscaban posiciones entre ellos, tenían algunos hermanos al menos, y entonces Pablo le dijo, completen mi gozo, porque hay algo que falta. Y es que ustedes no sienten todo lo mismo, sientan todo lo mismo. Y ese sentir de lo mismo, él estableció cuál era el sentimiento que tenían que tener. Porque el asunto no es que sientan todo lo mismo, porque si estamos todos equivocados en un sentimiento, estamos sintiendo todo lo mismo, pero estamos equivocados. Pero él le dijo, sientan lo mismo. Ahora yo les voy a decir qué es lo que deben sentir. Y que lo deben sentir todos para que sea lo mismo. Sientan lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Repito, no es que estén unánimes en cosas equivocadas y erradas, porque estarían mal. ¿En qué deben estar unánimes? ¿Qué es lo que deben sentir? ¿Cuál es la misma cosa que deben sentir? Eso es lo importante. Y entonces Pablo, antes de entrar a ese punto, comienza a decirle cómo se debería hacer la práctica de alguien que vive y siente lo mismo, pero las cosas correctas. Y comienza diciendo en el versículo 2, dice en el 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Porque en la iglesia, sobre todo Evodia y Síntique, tenían una diferencia, dos hermanos, tenían una diferencia en lo cual estaban haciendo cosas para contender y buscando su propia gloria. ¿Usted sabía que usted puede hacer una cosa para Dios buscando su propia gloria? Había un hermano cuando yo era joven que decía, la gloria es para Cristo, pero el figureo es para mí. ¿Sabe lo que es figureo? Él cantaba y recitaba y cosas. Y él le encantaba que lo aplaudieran, que lo reconocieran y estar en público y hacer en público. Él decía, bueno, Cristo puede coger la gloria, pero yo soy el que me exhibo, yo soy el que me reconozcan. A mí es que la muchacha me venga, un muchacho joven. El figureo era para él. Entonces, si nosotros hacemos algo donde buscamos, hermanos, reconocimiento y buscamos el aplauso, lo estamos haciendo por una gloria vana. Nada que hacemos en el Señor tiene que ver con nosotros, ni es para nosotros, ni es para que nos reconozcan. A veces nos encantan que nos reconozcan. Recuerdo que una vez estábamos en una reunión, había muchos jóvenes, muchos muchachos, y hay alguien que no fue. Y después cuando él nos vio, cuando me vio, me preguntaron por mí, hablaban de mí. Hay gente que está buscando la aprobación, el reconocimiento. De hecho, déjeme decirle que en esta sociedad mucha gente hace cosas por reconocimiento y aprobación. De hecho, hay terroristas que hacen cosas para que reconozcan a él y a su familia, aunque él esté muerto. Y lo que se llama el bullying es un rechazo, un desprecio que siente un grupo hacia una persona. Y entonces hace acciones, ya esa palabra se ha aceptado en español, bullying, hace acciones contra esa persona. Acciones físicas, psicológicas, emocionales, porque no le acepta o le rechaza. Porque el ser humano de hecho busca aprobación en la sociedad, en el medio, eso no es malo. Pero miren, hermanos, no es malo y es malo. Nosotros debemos buscar la aprobación de Dios.
Decía alguien, ama sin importar lo que de ello derive. Ama y haz lo correcto. O sea, nosotros se supone que debemos agradar a Dios. Y posiblemente vamos a recibir aprobación de mucha gente. No vamos a recibir aprobación de los enemigos, del reino de las tinieblas, de aquellos que están comprometidos con el mundo y con el pecado. Va a haber cierta paz, porque dice la palabra que a los que aman a Dios, aún sus enemigos están en paz con Él. Pero no va a recibir una aprobación y un reconocimiento público. Pero hermanos, miren, no se trata de que nosotros hagamos las cosas en el Señor. Hagamos las cosas para un reconocimiento público, para una gloria nuestra y personal, porque es una gloria vana, una gloria que no tiene el sentido. De forma y manera que Pablo le decía, el problema que hay en su iglesia y el problema que ustedes tienen es que muchas cosas las hacen para lograr una aprobación, un reconocimiento, y que el objetivo de ustedes hacerla inclusive, y que el propósito y que la intención y lo que ustedes esperan es un reconocimiento público. No hagan las cosas para los demás, háganlas para Dios. Claro, eso no, a mí no me importa usted, espérese hermano, yo hago las cosas para Dios, así que esa no puede ser la actitud. De hecho, no va a ser la actitud de una persona humilde. No la hagan por contienda, para buscar contradecir a alguien, para llevarle. Usted no ha visto personas que su propósito siempre es llevarle la contraria a alguien. ¿Qué es lo que dijo el hermano verde? Pues yo digo rojo. Se ve eso en los hogares, en la casa, en el trabajo. Hay gente que en la iglesia, que la idea es oponerse a alguien, oponerse a algo. Usted no puede por antonomasia o por independientemente de lo que la otra persona proponga, usted, no, yo estoy contrario a eso. No hagan las cosas por contienda o por vanagloria. Yo veo lo que dice, antes bien, hacerlas con humildad. Con humildad. Saben, hermanos, este mensaje yo lo voy a dividir en dos, porque yo no voy a tener tiempo hoy de que ustedes vean lo que sintió Cristo. Hay 5 cosas que desprenden de aquí que vamos a ver el domingo que viene. Cuando Él dice, sienta lo mismo que sintió Cristo, para que usted vea cuál es el perfil de Cristo y cómo fue. ¿Cómo fue que Él encontró complacencia en su Padre? Lo mismo que debemos nosotros estar interesados en encontrar. Que el Señor nos apruebe. Que el Señor diga, yo me complazco en ese siervo. Ese siervo se está preparando para recibir las armas. Usted se imagina un soldado que no está preparado, lleno de armas. ¿Qué hace la gente? ¿Por qué hay tanto problema en este país? Es un problema cultural histórico, que no vamos a entrar en detalle, pero debe aprovechar ahí, darle un anuncio. ¿Cómo es que una ley que fue para donde había una guerra civil todavía hoy permanece? Por negocio. Porque cuando había una guerra civil, todo el mundo tenía que defenderse. Se entiende que todo el mundo tuviera una arma. Y no evaluaran a la gente. Debe ver tu perfil psicológico. Aunque debieron hacerlo. Pues esa ley todavía permanece hoy. Cuando no hay guerra civil y usted ve un grupo de gente armado que no está preparado para tener el arma, y entonces está matando a 59 y hiriendo a 500, como en Las Vegas. O como los 50 actos de terrorismo locales, domésticos que han pasado en este país. Porque hay gente armado que no está preparado. Hermano, un cristiano armado, preparado, con ciertas herramientas, que no es un siervo y que no es humilde, es un peligro porque va a atacar a sus propios hermanos. Por eso dice la Biblia que el conocimiento en manos del necio, hermano, es un látigo, es como un látigo que destruye. Una gente que está llena de conocimiento de la Biblia, por lo menos conocimiento del significado y la terminología, pero no tiene misericordia, va a ser una persona, hermano, que va a ser hasta peligroso. Porque no hay en él humildad, no hay en él sencillez de espíritu, no hay en él una vida
que esté intencionada en agradar a Dios. Por eso el apóstol Pablo dice, mira, nada hagan, absolutamente nada hagan, si no hay humildad. Y oiga lo que dice acá, y esto explica el nivel de humildad que se necesita. Dice, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Hermanos, para mí, y creo que un día le hice ese comentario, una de las cosas más difíciles que yo he encontrado en la Biblia de cumplir a cabalidad es la que yo acabo de leer. Usted sabe que lo que significa que yo deba considerar a mi hermano como superior a mí a la hora de yo actuar, de yo hablar y de yo sobre todo servirle. Es como si yo estuviera haciendo algo para alguien que tiene las facultades para exigirme que lo haga y que además que lo haga con toda la calidad, entrega que debería hacerse eso. ¿Usted se imagina usted haciendo algo para su jefe en el trabajo que tenga que ver con su trabajo? No es lo mismo que hacerlo para un compañero. Usted hacerlo para el que dicta las órdenes, para el que pone las reglas, para la autoridad. Usted tiene que cumplir con los requisitos. Hacerlo como que el otro es superior a ti. No es que el hermano es superior a ti. Dice aquí como si lo fuera. La intención tuya, pero sobre todo, cómo debe ser tu corazón y tu actitud, tu decisión, tu entrega. Cuando tú vas a hacer algo para un hermano, deberías hacerlo como si él fuera superior a ti. Y que tú le debes a él favor, que tú le debes a él sumisión, que tú le debes a él todo esfuerzo. Tú no se lo debes. Él es igual a ti. Pero Pablo dice, háganlo como si fuera así. Porque eso es humildad. Yo reconozco al otro como superior a mí. Cristo, cuando lavó los pies de sus discípulos, lo hizo como si ellos fueran superiores a él. ¿Saben por qué? Porque solo los pies de los invitados en la tierra de Israel lo lavaban dos personas. Lo lavaba el esclavo o el siervo que lavaba sus pies, que había entrado de una calle polvorienta y tenía que lavarse los pies, o lo lavaba el anfitrión y con eso reconocía la superioridad del invitado que estaba en su casa o quería conferirle un honor y una honra superior a la de él mismo y por eso lavaba sus pies. Por eso, hermano, Cristo mostró ese ejemplo y dijo, yo lavo sus pies considerando que a ustedes como si ustedes fueran superiores a mí. ¿Sabe, hermano, que en este mundo se evitaran muchos conflictos entre los países, entre las naciones, entre los hombres, entre los seres humanos, si todos los demás consideráramos al otro como superior a mí? Hasta en las conductas propias de la humanidad. Si el que le toca el paso yo se lo cedo en un auto o en un carrito al supermercado o en un lugar, hermano, las cosas cambiarían. Pero la actitud común, ¿cuál es? Yo estoy en mi derecho, a mí es que me toca, eso me corresponde. Alguna gente dice hasta yo soy blanco y tú eres de color, yo tengo dinero y tú no tienes. Si en esta sociedad se tomara en cuenta eso, no pasaría lo que pasa hoy. Es más, si en la iglesia nosotros consideráramos eso, no pasarían muchas cosas que pasan hoy. Y dice el versículo 4, no mirando cada uno por lo suyo propio. ¿Sabe por qué? Porque nosotros miramos por lo que nos conviene, por nosotros mismos. De hecho, juzgamos a los demás en función de la condición que tenemos en un momento dado. Por lo nuestro. Por ejemplo, usted llega temprano a la iglesia un día, usted llegó hoy y el hermano llegó tarde. Usted lo juzga
en función de la situación momentánea que usted tiene de que usted llegó tarde. Pero quizás usted llega siempre más tarde que semana. Pero hoy, como llegué temprano, lo juzgo porque yo estoy aquí temprano. Cada uno mirando por lo de los otros, no por ellos. Cuando en mi vida creyente yo voy a actuar, voy a vivir, voy a hacer algo, yo tengo, hermanos, no mirar por mi conveniencia, no mirar por como a mí me gusta. Siempre las cosas no pueden hacerse como a usted le guste. No podemos mirar las cosas de acuerdo a lo que es nuestro deseo. Pablo dice cada quien, sino que usted mire, usted exceda las cosas por el del otro. ¿Y sabe lo que va a pasar? Que se va quizás a calmar una discusión. No, hermano, vamos a hacerlo como usted quiere. No, hermano, como usted quiere. No, hermano, como a usted le gusta. No, hermano, como a usted le gusta. Ojalá que las discusiones en la iglesia fueran esas. Que todo el otro quisiera que las cosas sucedieran para satisfacer, para que el otro hermano se sienta bien. Pero a veces nosotros queremos que las cosas sean como nosotros nos sentimos bien. Hay un autor muy interesante que él escribió una especie de poema en prosa, Hus, donde él habla y dice, el título es, yo soy como Juan y Jacobo. Ustedes saben quién eran Juan y Jacobo, discípulos del Señor, pero que ellos querían que todo sucediera de acuerdo a ellos y miraban todo alrededor en función de sus deseos y propósitos. De hecho, ellos eran llamados Boanerges, que quiere decir voz de trueno. Eran gente que no le dejaban pasar nada a nadie. Eran personas que querían el primer lugar y que todo girara en torno a ellos. De hecho, en una ocasión que fueron a Samaria, Jesús había hecho, ustedes recuerdan en Juan 4, muchos milagros en Samaria. Después fueron en una ocasión por allí y no le quisieron hacer algunos favores. Y ellos dijeron, Señor, vamos a hacer que baje fuego del cielo y los queme a todos. Eran duros, eran difíciles, porque no están dando lo que nosotros queremos. Y quizás la gente de Samaria debió hacerlo. Jesús dijo, pero es verdad, vamos a hacerlo, porque mira, tú sabes todo lo que yo hice por ellos, y mira, ahora no quieren. Jesús dijo, no. Pero ¿y qué es lo que le pasa a ustedes? Violentos. ¿Cuál es su problema? Y el autor, que les cuento, él escribió ese poema. Yo soy Juan y Jacobo. Dice, porque yo evalúo a los demás según lo que ellos puedan hacer por mí. Las otras personas, según lo que puedan hacer por mí, van a tener cierta importancia en mí. Analicemos eso. Según puedan ayudarme a avanzar mis programas, yo le doy importancia a las personas. Según puedan alimentar mi ego. Según puedan darme ventajas estratégicas, puedan ayudarme a subir un escalón, a subir un peldaño. Si las personas pierden esas capacidades o ya no están en la oportunidad de ayudarme y de que en mi relación yo pueda sacar el mayor provecho, yo a esa persona la voy poniendo aparte. Pero Juan y Jacobo eran así, y él decía, yo soy Juan y Jacobo. Yo me aprovecho de las personas aparentemente para la gloria de Dios, pero no es más que para la gloria misma mía. Pretendo tener una posición ventajosa, favores especiales, servicios y ayudas de la gente que me rodea. Hermanos, miren, el propósito de nuestra relación con otras personas no puede ser de ninguna manera en esa dirección. Usted tiene que estar premeditadamente dispuesto a servirle a los demás.
independientemente de lo que ellos puedan hacer por usted. Usted tiene que tener una disposición clara de entregarse a los demás como si ellos fueran, como hemos leído, superiores a nosotros mismos. Como si ellos estuvieran en un lugar dispuesto para que yo les sirviera. Como que ellos son quienes me mandan. Hermano, eso es difícil, yo lo sé. Ustedes me miran aquí algunos pastores, pero ¿y eso es así? Sí, hermano, eso es así. Y eso no será que en el griego Pablo quiso decir, no, hermano, eso es lo que él quiso decir. Que mi relación con los demás nunca puede ser una relación en la cual yo salga salgo con el provecho y con la ventaja. Y la persona yo no la puedo evaluar en función de lo que estaría en capacidad de hacer por mí, o de su posición, o de cómo me pueden ayudar, o cómo un día me pueden ayudar a salir de un problema, o qué ventaja le puedo obtener, o que yo pueda usar para mi propia gloria, mi propio beneficio, en otras palabras, lo que ellos pueden ser o lo que ellos son. Pablo dice, esa no puede ser la actitud de un cristiano que es y que entiende que es un siervo. Porque acuérdense, no perdamos de vista que nosotros debemos entender y vivir como lo que somos. Somos siervos. Pero no solo siervos de Dios, porque decimos cómodamente, sí, hermano, yo soy siervo de Dios, yo le sirvo a Dios. Si Dios quiere que vaya a un sitio, yo voy. Si Dios quiere que lea la Biblia, yo la leo. Pero de los hermanos, yo no soy siervo, no. Hermano, Dios quiere que nosotros tengamos un corazón de servicio, de siervo. Y cuando veamos a Cristo, ¿quién era Él? ¿Qué hizo? Y la característica de siervo que Cristo tenía, y la comparemos con nosotros, nos vamos a dar cuenta de lo serio que es eso. Y vamos a ver al hermano que está a su lado y a los demás hermanos diferentes. Vamos a ver a los demás como personas a quienes Dios ha puesto en medio de nosotros para que nosotros con nuestra vida lo edifiquemos, lo ayudemos, que Dios nos ha dado capacidades, herramientas, nos ha dado talentos y dones de manera que puedan ser bendición para el hermano que nos rodea. Amén. Para el hermano que está cerca de nosotros. Claro, que esto no lleve a algún hermano a decir, claro, hermano, todos tienen que vivir para ayudarme a mí, para servirme a mí, así mismo es. No se trata de eso. Se trata de ser tan humilde que la intención hacia el otro, usted encuentra en el otro la misma intención hacia usted y no se sepa quién es al final que va a ayudar al otro. Como usted tenga un restaurante, yo voy a pagar la cuenta, no hermano, yo la pago. No, yo la voy a pagar, hermano, usted paga la otra. No, hermano, paga usted la otra, pero yo pago esta. ¿Usted no le ha pasado eso? Sí. ¿O le ha pasado, hermano, mire, yo pago la cuenta, yo lo pago, sí, págale, hermano, tenga, mire, son tantos. Y déjele tanto propina. A veces decimos, yo la pago, pero para que el otro diga que la paga. Pero si hay un corazón de usted dispuesto, hermano, un corazón entregado a sentir como un privilegio, y ahí está la clave, y con eso termino. Sentir un privilegio ser un siervo. Usted no puede decir, sí, hermano, ya yo sé que soy un siervo, ya te lo digo, ya te lo demostró ahí con la Biblia. Imagínese, me comparó con Cristo, que hizo, fue el más grande siervo. Está bien, hermano, a regañadientes voy a ser un siervo. No se trata de eso. Por eso Él lo hizo y se lo dijo a una iglesia donde le dice, gócense, es la iglesia del gozo y la epístola del gozo. Gócense a pesar de eso. Mira, a pesar de esa realidad, usted tiene que tener una vida cristiana gozosa y gozarse en la oportunidad y privilegio de ser un siervo. Cristo no lo vio, wow, ahora voy a tener yo que ir a morir por esa gente. No, pero esa gente, si yo la agarro, ¿pero qué? ¿Cómo se les ocurre? No, hermano, Cristo estaba satisfecho y con gozo antes de que el hombre pecara. Dice el libro del profeta que él dijo, heme aquí, envíame a mí. Antes de que el hombre pecara, ya él sabía que iba a pecar. Y Cristo estuvo dispuesto. ¿Saben por qué? Segunda clave, por la obediencia. Porque él aprendió la obediencia y él era obediente. Y él sentía gozo de ser un siervo y lo hacía por obediencia a sus padres, no como un trabajo tan pesado que tenía que
hacer eso, o no tenía el reino, o no tenía la aprobación de su padre. No, él se complacía en su padre como su padre se complacía en él. Él le complacía obedecer a su padre y él le complacía ser siervo. Hermanos, yo le quiero sugerir a ustedes que a partir de hoy sintamos gozo de ser siervo de Dios. Amén. Ser siervos. Sintamos gozo de poder tener la oportunidad y el privilegio, y si lo vemos así, lo vamos a recibir como algo valioso en nuestra vida, de ser siervo de los demás unos con otros. No hagamos las cosas por contienda, por una gloria personal, como aquellos que llevaban su ofrenda y llevaban también con la ofrenda a un trompetista para que trocara la trompeta y todo el mundo se diera cuenta que él estaba echando un cofre de dinero. Y Cristo, cuando lo vio, dijo: miren, ese ya se tiene su recompensa, esa es su gloria. Dios no va a aprobar ni a recibir esa ofrenda, ni va a bendecir a ese hombre por esa ofrenda, porque ya tiene su gloria. La gloria que los hombres le están dando, una gloria vana. Nosotros tenemos que vivir una vida que reciba el mismo tratamiento y reconocimiento que Cristo recibió cuando fue bautizado. He ahí mi Hijo amado en el cual me complazco. Que cuando Dios lo vea a usted, Dios diga: he ahí mi Hijo amado en el cual me complazco. Porque lo primero que tiene, después veremos lo segundo o tercero, pero lo primero que tiene, que es un siervo. Es alguien que ha entendido que la mejor forma de honrar a Dios es entregándose, sirviendo y dedicando su vida por entero al Señor que se dio por nosotros. Amén. Dios le bendiga y estemos en pie. Amén. Amén. A Dios ese aplauso, porque Él lo merece. Aleluya. Padre Santo, gracias. Gracias por esta palabra. Gracias, Señor, por ayudarnos a entender la necesidad que tenemos de ser siervos, de ser humildes, de considerar a los demás como superiores a nosotros. Gracias, Señor, porque nosotros hemos recibido tu consejo en este día, que nos has enseñado que a quien debemos imitar es a Cristo y que debemos buscar tu gloria sobre todas las cosas, nunca nuestra gloria. Amén. Nunca nuestro propósito ni nuestro objetivo en la vida. Y que la relación con los hermanos debe ser una relación en la cual podamos descubrir qué cosas podemos hacer para la edificación de ellos. Guíanos, Señor, y ayúdanos. Prospéranos, Señor, en ti, por Jesucristo. Llévanos a nuestros hogares, bendice nuestras vidas y guíanos en todo. Amén. Nos despedimos, hermanos, con esta canción. Ofrezca su adoración, su corazón a Dios como siervo.